Fue una imagen que me heló la sangre, de una crudeza que ninguna madre debería presenciar. En la pantalla de mi computador, la grabación de la pequeña cámara de seguridad que habíamos instalado en el living de nuestro departamento en Providencia mostraba a mi hijo, Mateo. Tenía solo 6 años, una edad para correr, saltar y llenar la casa de ruido y desorden. Pero ahí estaba, inmóvil, sentado frente a un mar de bolsas de galletas y dulces, bañado por la luz azulada y parpadeante del televisor. Su pequeña espalda estaba ligeramente encorvada, su rostro sin sonrisa, su mundo sin sonido. Me quedé congelada en el acto, llevándome una mano al pecho como si intentara contener el dolor que se expandía dentro de mí. ¿Era este el tiempo que yo, como madre, le estaba regalando? ¿Me había equivocado tanto en mi forma de criarlo? Lágrimas de arrepentimiento y una avalancha de dudas me apuñalaron el corazón. Trabajo en un conocido restaurante de alta cocina en Vitacura, con turnos que cambian sin piedad. Noches que se convierten en días, días que se funden en noches. La culpa por perder el tiempo con mi hijo era un peso constante, una sombra que me seguía a todas partes. Mamá, hoy tampoco vas a estar conmigo, la vocecita de Mateo, temblorosa y frágil, era el puñal más afilado de todos. Mi esposo, Andrés, vivía en su propia vorágine. Siempre ocupado, incluso en casa su presencia era una silueta frente a la pantalla del computador, absorbido por reuniones por Zoom o preparando documentos. Como resultado, Mateo también era invisible para él. Papá, juega conmigo, le pedía. Y la respuesta, día tras día, era la misma letanía: perdóname, mi niño, ahora no puedo. Necesitábamos a alguien. No una simple persona para llenar las horas, sino un ancla. Alguien que le preparara su comida, que jugara con él, que le ayudara a construir una rutina. Alguien que cuidara su crecimiento mientras nosotros nos perdíamos en nuestras obligaciones. Fue esta necesidad urgente la que nos llevó a buscar una niñera. Al poco tiempo, teníamos frente a nosotros a 2 candidatas. La primera era Lola, una joven extrovertida, de apariencia moderna y que hablaba un inglés fluido, salpicado de frases en spanglish. La otra era la señora Rosa, una mujer que había emigrado desde Chiloé a Santiago hacía más de una década. Su sonrisa era amable y su voz, serena y pausada, me dejó una profunda impresión. Sin embargo, su español tenía ese acento sureño, cantadito, y a veces le costaba encontrar las palabras precisas para describir su experiencia. Dudé durante la entrevista. Pensando en el desarrollo lingüístico de Mateo, quizás alguien con un inglés perfecto sería mejor. Andrés, como si leyera mis pensamientos, susurró: por el bien de Mateo, quizás la que habla inglés sea más adecuada, ¿cachai? Asentí vagamente. En la superficie, parecía la decisión correcta, la más lógica para un niño que crecía en un mundo globalizado. Pero en ese momento, no teníamos idea de que esa elección, aparentemente tan sensata, arrastrará a nuestra familia a un abismo de problemas. Elegimos a Lola. Su hello, brillante y agudo, resonó en nuestro pasillo el primer día, y su sonrisa abierta me dio una sensación instantánea de alivio. Su presentación, en un inglés impecable, disipó rápidamente las dudas que quedaban en mi mente. La primera noche, recibí un mensaje de ella con una foto de Mateo sonriendo. Es un niño increíble, lo pasamos súper bien, decía el texto. Exhalé, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Pero, al mismo tiempo, una pequeña sensación de extrañeza se quedó flotando en el aire. El living en el fondo de la foto estaba demasiado ordenado, antinatural, como el showroom de una tienda. ¿Habrá guardado todos sus juguetes? Me pregunté, pero me dije a mí misma que probablemente estaba siendo paranoica. Sin embargo, pocos días después, el cambio en Mateo se hizo visible, dolorosamente evidente. En la mesa del desayuno, frente al pan con palta y el huevo revuelto que le había preparado, mi hijo negó con la cabeza. No quiero. Quiero galletas. Su rechazo repentino me dejó sin palabras. El niño que antes devoraba con gusto cualquier comida, de repente solo aceptaba dulces. Esa noche, al entrar al living, la habitación estaba otra vez impecable, como si nadie viviera allí. Mateo estaba acurrucado en el sofá, hipnotizado por la televisión. Le pregunté: ¿a qué jugaste hoy,
mi amor? Con una voz apenas audible, respondió, no me acuerdo. Mi instinto de madre me gritaba que algo andaba muy mal. Le comenté mi preocupación a Andrés. Los gustos de los niños cambian, dijo él. A lo mejor solo está cansado. Pero yo no podía aceptar esa explicación. Mi certeza se fortaleció una noche, cuando al volver del trabajo, encontré el basurero de la cocina rebosante de envoltorios de galletas, chocolates y papas fritas. ¿Era esta su comida? El pensamiento me recorrió el cuerpo como un escalofrío. ¿Qué se escondía detrás de la sonrisa radiante de Lola? La pregunta sin respuesta pesaba sobre mí. Si esto continuaba, ¿en qué se convertiría Mateo? El miedo y la inquietud me invadieron, y una alarma no dejaba de sonar en mi cabeza. Finalmente, una noche, tomé una decisión. No podía seguir ignorando mi instinto. La cámara de seguridad que habíamos instalado en una esquina del living, casi olvidada, era la única pista para entender la extraña transformación de mi hijo. Veamos las grabaciones, le dije a Andrés. Una expresión de fastidio cruzó su rostro. ¿De verdad sospechas tanto de ella? Sí, respondí firme. Pero es que igual es raro, Po. Nos miramos a los ojos. Encendimos el notebook y, en el instante en que le di al play, la escena en la pantalla me dejó sin aliento. Era la hora de almuerzo. Mateo estaba sentado en su sillita, y frente a él, en lugar de un plato de comida, había una bolsa de papas fritas y un jugo en caja. Lola, a su lado, sonreía de oreja a oreja. Buen niño. Good boy, le decía. Sentí una opresión en el pecho. No puede ser verdad. Mi corazón latía como un tambor desbocado, y mis manos comenzaron a temblar. El vídeo continuó. Mateo extendió su mano para agarrar sus bloques de construcción, pero Lola se los quitó y los empujó hacia un estante. Hoy no se juega, que después dejas todo desordenado, dijo ella. Encendió el televisor y le pasó el control remoto. Mateo murmuró algo casi inaudible, la comida de mamá. Lola soltó una risita. La comida de tu mamá es súper fome, ¿cierto? Es mucho más rico esto. En ese momento, las lágrimas brotaron sin control. ¿Qué le estás diciendo?, susurré a la pantalla. A mi lado, vi que Andrés apretaba los puños con fuerza. En el vídeo, Mateo simplemente miraba la televisión sin expresión alguna. Ya no reía a carcajadas como antes, ya no corría por la casa. Su pequeño cuerpo estaba quieto, silencioso, como si estuviera cumpliendo un castigo. Me mordí el labio con fuerza. Esto no es cuidar a un niño, dijo Andrés con una voz grave y temblorosa. Esto es abandono. Estoy harta, dije con determinación. Andrés asintió profundamente. Mañana mismo se acaba todo esto. Esa noche apenas pude dormir. En mi mente se repetía una y otra vez la imagen de la espalda encorvada de Mateo frente al televisor. Cada vez que recordaba esa imagen, mi pecho dolía y las lágrimas volvían a caer. A la mañana siguiente, Andrés y yo nos sentamos en el living, hombro con hombro. La rabia y la ansiedad se mezclaban en mi interior, haciendo que hasta respirar se sintiera difícil. Pronto, sonó el timbre. Lola entró con su habitual sonrisa radiante. Buenos días. Good morning. La voz de Andrés, grave y fría, la interrumpió, siéntate. La expresión de Lola se ensombreció por un instante, pero rápidamente recuperó su falsa sonrisa y se sentó en el sofá. Con los dedos temblando, abrí el notebook y reproduje el vídeo de la cámara. La pantalla mostró claramente a Mateo sentado frente a las golosinas y a Lola diciendo que mi comida era fome. ¿Qué significa esto? Mi voz temblaba, cargada de una ira que apenas podía contener. Lola se encogió de hombros y sonrió como si nada. ¿Qué tiene de malo? El niño se queda tranquilo, Po. Así ustedes también están más relajados, ¿o no? Sus palabras irresponsables hicieron que la sangre me hirviera. Hiciste que Mateo se volviera adicto a los dulces y le quitaste hasta el tiempo de juego. ¿De verdad crees que eso es cuidar a un niño? Andrés golpeó la mesa con el puño. Esto es negligencia, rugió. Su grito furioso hizo que incluso Lola perdiera la compostura. Pero rápidamente se recuperó y, enfurecida, levantó la voz.
Bueno, si no les gusta, cuídenlo ustedes. Están demasiado ocupados, yo solo los estaba ayudando. En ese instante lo entendí todo. Esta persona nunca había tenido la intención de trabajar por el bien de Mateo. Llena de ira, le dije con claridad, por favor, vete de esta casa. Ahora mismo. Lola suspiró con desdén y se dirigió a la entrada. ¡Qué padres más cuáticos!, espetó antes de cerrar la puerta con un portazo. Me derrumbé en el sofá. Perdóname, Mateo. Fue mi culpa, tomé la decisión equivocada. Mis palabras salían entrecortadas, mi voz temblaba. En ese momento, escuché unos pequeños pasos. Mateo apareció, frotándose los ojos somnolientos. Mamá, al oír su débil voz, no pude evitar abrazarlo con todas mis fuerzas. Jamás volvería a herir a este niño por una mala elección. A la mañana siguiente del despido de Lola, preparé el desayuno para Mateo, tostadas, huevos revueltos y plátano, su fruta favorita de antes. Vamos a comer, mi amor, le dije con ternura. Pero Mateo no tomó la cuchara. Simplemente, negó con la cabeza. No hay galletas. Mi corazón se encogió. Mateo, esto es comida buena para tu cuerpo. Si no comes bien, no tendrás energía. Traté de convencerlo con todas mis fuerzas, pero él solo mantenía la cabeza gacha, inmóvil. A mi lado, Andrés, con los brazos cruzados, murmuró con amargura, ya se acostumbró por completo. Sus palabras sonaron como una sentencia. Me di cuenta, con un dolor punzante, de lo frágil que es la confianza una vez que se rompe. ¿Y ahora qué hacemos?, me pregunté en voz baja. Por la ventana, escuchaba las risas de los niños del vecindario yendo al colegio. Al ver sus espaldas alegres, las lágrimas cayeron solas. ¿Por qué mi hijo no podía tener una vida normal? La misma pregunta resonaba en mi cabeza. Pero la realidad no nos permitía esperar. Teníamos que trabajar. No podíamos dejar a Mateo solo. Tendremos que buscar otra niñera. La voz de Andrés estaba cargada de una profunda incertidumbre. Pero no se nos ocurría otra solución. Pero, ¿y si nos encontramos con alguien como la última vez? Mis propias palabras se me atoraron en la garganta. Me mordí el labio. Un enorme vacío y una herida profunda habían quedado en el corazón de nuestra familia. Anhelábamos a alguien de confianza, pero habíamos perdido el valor para creer. Rodeados por esa contradicción, aún no sabíamos que aquella mujer de Chiloé a la que habíamos entrevistado una sola vez, la señora Rosa, estaba a punto de cambiar el futuro de nuestra familia para siempre. Los días después de la partida de Lola fueron un caos. Aunque decíamos que no podíamos volver a confiar en una niñera, la realidad era que Andrés y yo solos no dábamos abasto para cuidar a Mateo. Si renunciaba a mi trabajo, nuestra vida económica se complicaría, pero la idea de dejar entrar a otra extraña en nuestra casa nos aterrorizaba. La lucha interna duró varios días. Una tarde, sonó el teléfono. Era la directora de la agencia de niñeras. Lamentamos mucho la mala experiencia que tuvieron, dijo. Si estuvieran dispuestos, nos gustaría presentarles a otra candidata. Escuché en silencio, llena de escepticismo. Es la señora Rosa, la que entrevistaron antes. Tiene mucha experiencia y ha recibido la confianza de muchas familias. Al oír su nombre, levanté la cabeza. Recordé claramente la entrevista, su sonrisa amable, su voz serena. En ese momento, aunque me pareció una persona honesta, la descarté por su aparente falta de sofisticación. A estas alturas, ¿todavía se puede?, le pregunté al teléfono, casi en un susurro. Andrés, que escuchaba la conversación, asintió en silencio a mi lado. Veámosla de nuevo. Hablemos con ella, Po. Quizás sea ella. Sus palabras aliviaron un poco el peso de mi corazón. Al día siguiente, invitamos a la señora Rosa a nuestra casa. Seguía manteniendo esa aura de calma que la rodeaba. Se paró en nuestra puerta y nos saludó. Tanto tiempo, dijo, con una pizca de nerviosismo, pero con una cortesía genuina. En ese momento, sentí que su saludo no era una formalidad, sino una muestra de preocupación sincera. Le dije con toda honestidad, nos sentimos muy mal por no haberla elegido antes y llamarla ahora.
La señora Rosa sonrió. No se preocupen. En ese momento, ustedes seguro que tomaron la decisión pensando primero en su hijo. Y eso es lo más importante. Sus palabras calaron hondo en mi corazón y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Era una persona que no se fijaba en las apariencias, sino que se conectaba con el corazón de la gente. Quizás a esta mujer sí podría confiarle a Mateo. Respiré hondo y asentí. Y así, una nueva luz comenzó a brillar en nuestro hogar. La mañana en que la señora Rosa llegó a nuestra casa, yo estaba llena de aprensión. Temía que se repitiera la misma historia que con Lola. Pero ella no se apresuró. Se sentó tranquilamente en una silla del living. No sacó juguetes ni habló en voz alta. Simplemente, observó en silencio a Mateo. ¿Por qué no lo hace jugar?, le pregunté, ya que la niñera anterior siempre iniciaba algún tipo de juego de inmediato. La señora Rosa negó con la cabeza amablemente y respondió con calma: primero, es importante esperar. Un niño no abre su corazón al tiro. Hay que crear un ambiente donde se sienta seguro y esperar a que él se acerque. Su actitud me sorprendió. Las niñeras anteriores parecían priorizar la eficiencia, el mantener al niño ocupado. Pero la señora Rosa era diferente. Respetaba el espacio de Mateo, esperando. Después de un rato, mi hijo se dio cuenta de la presencia de ella. Al principio, se acercó con cautela. ¿Qué está haciendo?, preguntó en voz baja. La señora Rosa sonrió y sacó un trozo de masa cruda de un bol que había traído. Vamos a hacer churrascas, le dijo con una voz suave que olía a campo. En el sur, las hacemos en el tostador para tomar oncecita. Le ponemos el cariño de la casa. Con manos expertas, comenzó a amasar y a darle forma a unos pequeños discos. Los ojos de Mateo brillaron. Yo también quiero hacer. Al oír su voz, contuve la respiración. Mateo, que había estado tan apático, que solo miraba la televisión, mostraba interés por algo. La señora Rosa le enseñó con paciencia cómo amasar. Los deditos de Mateo se movían con torpeza, y su primera churrasca quedó deforme, pero aún así, sonrió. Lo hice, exclamó. Al oírlo, sentí una conmoción en el pecho. Esa noche, Mateo dijo en voz baja: mamá, hoy lo pasé bien. Hacía mucho tiempo que no escuchaba su voz tan animada. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Sentí que la señora Rosa no estaba ofreciendo un servicio formal, sino un cuidado que venía del corazón. Su manera de ser estaba, poco a poco, derritiendo el corazón congelado de mi hijo. Pasaron los días y la expresión de Mateo se fue suavizando. Sin embargo, el mayor desafío seguía siendo la comida. Aún ansiaba los dulces y apenas probaba el pan y los huevos que yo le preparaba. Un día, la señora Rosa fue a la cocina. ¿Qué te parece si hoy comemos fruta juntos? Sacó una manzana roja y brillante. Mateo levantó la vista. Mateo, la lavamos juntos, le propuso ella. Mi hijo, aunque algo confundido, tomó la manzana que ella le ofrecía. Se acercó al lavaplatos, abrió la llave y frotó la manzana con sus dos manitos. Las gotas de agua reflejaban la luz, y la superficie roja brillaba. La señora Rosa lo miraba y asentía con ternura. ¡Qué bien la lavas! Con tanto cariño, va a estar más rica, mi niño. Mateo volvió con la manzana que él mismo había lavado, sosteniéndola como si fuera un tesoro. Sus ojos tenían un brillo que no le había visto en mucho tiempo. La señora Rosa tomó un cuchillo, la cortó en trozos pequeños y seguros, y los puso en un platito blanco. Esta es la manzana que lavó el Mateo. ¿Quieres probar un pedacito? Él dudó un momento, pero quizás porque era su manzana, extendió la mano con naturalidad. Al llevarse un trozo a la boca, su rostro se iluminó con una sonrisa. Es dulce, exclamó. Al oírlo, tuve que taparme la boca con las manos. Mi pecho ardía. Comió. Mateo comió manzana. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La señora Rosa dijo con su voz serena: lo importante no es la cantidad, mi señora, sino el valor de ese primer bocado. Como él participó en prepararla, el interés le nace solito. Le conté a Andrés: hoy Mateo se comió una manzana que él mismo lavó. Andrés me miró con asombro,
y luego sonrió. Quizás es un paso pequeño, pero es un cambio seguro. Desde ese momento, comencé a entender de verdad que la comida no es solo para llenar el estómago. Está conectada con el corazón. Desde el día en que comió la manzana, el rostro de Mateo comenzó a recuperar su luz. Esa pequeña experiencia de éxito, poder comer la fruta que él mismo había preparado, fue desatando poco a poco los nudos de su corazón. La señora Rosa, al verlo, preparó el siguiente paso. Un mediodía, se paró en la cocina y levantó suavemente la tapa de una olla. Con el vapor, un delicioso aroma a comida casera llenó toda la casa. ¡Qué rico huele!, exclamó Mateo, olfateando el aire. Vamos a comer cazuela de ave, dijo la señora Rosa, con esa calidez que parecía traer el sol del sur a nuestro departamento en Santiago. En el sur, mi mamita decía que una buena cazuela te arregla el cuerpo y el alma. Mateo se asomó a la olla con curiosidad. La señora Rosa le iba mostrando las verduras. Mira, este es el zapallo, dulce como un abrazo. Y estas son las papitas de mi tierra, de Chiloé. No era solo cocinar, era contar una historia. Era conectar la comida con la tierra, con los afectos. La cazuela humeante servida en un plato hondo olía a hogar, a campo, a algo que habíamos perdido sin darnos cuenta. El caldo transparente tenía un aroma que traía calma. Era un olor que rara vez se sentía en nuestra cocina, un perfume que abrigaba el alma. Es sopa con colores, dijo Mateo, un poco desconfiado. La señora Rosa sonrió. Es un poco distinta, ¿cierto? Pero cuando la tomes, hasta el corazón se te va a poner tibio. Puso un pocillo pequeño con cazuela frente a él. El vapor subía suavemente. Mateo miró el plato por un momento, y finalmente tomó la cuchara. Con cuidado, probó un sorbo. Al segundo siguiente, su expresión cambió a una de sorpresa. Está calentito, susurró. Y luego, naturalmente, tomó 2, 3 sorbos más. Al verlo, mi corazón se llenó de alegría. Antes, nuestros desayunos eran de cereal y jugo en caja. Una sopa caliente era algo impensado. Pero ahora, mi hijo sonreía y decía, tengo el cuerpo tibiecito. La señora Rosa dijo algo que se me quedó grabado, en el sur decimos que donde hay una olla humeando, la familia se junta. La comida caliente une a la gente. Comprendí una verdad tan simple pero tan fácil de olvidar. Con un plato de comida caliente en la mesa, la conversación fluye, el ambiente se vuelve más cálido. La cazuela de la señora Rosa estaba trayendo de vuelta el calor a nuestro hogar. Días después de que la cazuela trajera calidez a nuestra familia, la señora Rosa propuso un nuevo desafío. Hoy vamos a comer algo muy especial, dijo, poniendo sobre la mesa un bol con arroz blanco recién hecho y un huevo fresco. ¿Vamos a comer huevo crudo?, pregunté, arrugando la frente. En Chile, no es común comer huevo crudo directamente, por el riesgo de salmonela. Andrés también preguntó, ¿es seguro? Pero la señora Rosa, con voz tranquila, respondió, en el campo aprendemos a conocer los huevos buenos, los fresquitos. Si se elige bien, es un alimento muy nutritivo para los niños. Es como un premio. Tomó el huevo, lo partió en un pocillo, le echó una gotita de aceite y una pizca de sal, y lo batió suavemente con un tenedor. Luego, lo vertió lentamente sobre el arroz caliente. Esto se llama arroz con huevo de campo. Es el sabor de la infancia para muchos. Mateo miraba con curiosidad el arroz amarillo. La señora Rosa, con una cuchara, sacó un poquito y se lo ofreció. Prueba un poquito, Mateo. Después de dudar un momento, mi hijo se llevó la cucharada a la boca. Al instante, sus ojos se abrieron como platos y sus mejillas se inflaron. Es rico. Dulce y rico, exclamó feliz. Contuve la respiración, conmovida. Nunca imaginé que algo tan simple, tan rústico, pudiera convertirse en un plato tan reconfortante. Sentí una profunda emoción en el pecho. ¿De verdad es seguro?, preguntó Andrés de nuevo. La señora Rosa asintió con seriedad. Claro que sí. Elegí un huevo fresquito y seguro. Lo importante es la alegría de probar algo nuevo en un ambiente de confianza. Finalmente lo entendí, esto no era solo comer, era una educación para el alma.
Mateo comió su arroz con huevo con entusiasmo, hasta que solo quedó un granito en el plato. Iba a decirle que no se esforzara, pero la señora Rosa me detuvo con un gesto suave. Mateo, le dijo, en el sur tenemos una palabra, cariño. El cariño está en todo. En la gallina que puso el huevito, en la tierra que nos dio el arroz. Si dejamos comida, es como si no le diéramos las gracias a ese cariño. No era un regaño. Era una enseñanza transmitida con calidez. Mateo lo pensó un momento y luego, lentamente, se comió el último grano de arroz. Después, juntó sus manitos y dijo, estuvo muy rica la comidita. Gracias. Al verlo, mis ojos se llenaron de lágrimas. En nuestra casa, aunque decíamos, gracias, de manera formal, no teníamos una costumbre que expresara una gratitud tan profunda. Ese día, aprendí por primera vez que una simple palabra podía contener un significado tan inmenso. Un día, volví a casa después de un turno de noche, agotada, y me dejé caer en el sofá. Pero mi mente seguía dando vueltas en torno a Mateo. Su gracias, después de comer el arroz con huevo me había conmovido, pero en algún rincón de mi mente, la desconfianza persistía. Revisamos la cámara. Sugirió Andrés en voz baja. Dudé. Quería confiar en la señora Rosa, pero el recuerdo de la traición anterior aún me ataba. Bueno, si no hay nada, me quedaré más tranquila. Abrimos la pantalla del notebook y la grabación comenzó. La imagen era del dormitorio de Mateo. Estaba profundamente dormido en su cama. La señora Rosa estaba sentada a su lado, cantándole una canción de cuna en voz baja, una melodía sureña, dulce y antigua. Que duerma mi niño, que duerma con sol que la Pachamama lo cuida con amor, susurraba. Con sus palabras, la respiración de Mateo se hizo más lenta y profunda. Miré la pantalla, fascinada, con el pecho ardiendo de emoción. Mientras yo trabajaba, ella estaba allí, cuidando su alma con tanta ternura. Hace mucho que no veía a Mateo dormir tan tranquilo, la voz de Andrés también temblaba. Recordé los tiempos de Lola, cuando Mateo estaba atrapado por la televisión y los dulces, encerrado en sí mismo. Pero ahora era diferente. Los pequeños momentos acumulados en la mesa estaban, poco a poco, devolviendo el alma de mi hijo a su cauce. En el vídeo, cuando Mateo ya estaba completamente dormido, la señora Rosa le arropó con cuidado y se levantó en silencio. Su espalda, al salir de la habitación, irradiaba un orgullo y una responsabilidad que no buscaban recompensa. Esto es cuidar de verdad, susurré. No un servicio formal, sino una mirada que protege el futuro de un niño. En ese momento, ella estaba reconectando los lazos de nuestra familia. Una tarde, Mateo y la señora Rosa jugaban con bloques de construcción. Levantaron una torre alta y luego la derribaron entre risas. Después de un rato, ella comenzó a guardar los bloques de forma natural. Con delicadeza, le dijo a Mateo, que había dejado de jugar. Mateo, guardamos juntos las cositas. Al principio, mi hijo se quedó perplejo. Lola siempre le decía que no importaba, que dejara todo tirado. Pero la señora Rosa no lo apuró ni le dio una orden. Simplemente, guardó los bloques en su caja en silencio. Influenciado por su ejemplo, Mateo también comenzó a recoger los bloques con sus manitos. La señora Rosa tomó unos calcetines que estaban en el suelo y dijo, en el sur, ordenar también es parte del cariño. Querer nuestras cosas es como querernos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Al oír esto, los ojos de Mateo brillaron. Después de ordenar las pantuflas en la entrada, sonrió satisfecho. Lo hice. No era solo ordenar. A través de esa pequeña acción, experimentó la responsabilidad y, al poner orden en sus cosas, estaba poniendo orden en su corazón. ¡Qué bacán, Mateo!, le dije. Él sonrió, orgulloso. Las pequeñas enseñanzas de la señora Rosa estaban haciendo brotar nuevos hábitos en el corazón de mi hijo. Un fin de semana por la tarde, Andrés y yo invitamos a la señora Rosa a cenar. Queríamos agradecerle de alguna manera. Los dos cocinamos juntos. En la mesa pusimos carne asada, ensaladas y una olla con la cazuela que ella misma había traído. Les traje un poquito de cariño, por si les gusta, dijo con humildad. El rostro de Mateo se iluminó.
¡Qué rico! La cazuela de la tía Rosita. Al oírlo llamarla tía, mi corazón dio un vuelco. Hace poco, Mateo solo pedía galletas, y ahora esperaba con ansias una sopa sencilla. Este cambio era casi un milagro. Nos sentamos a la mesa. Mateo tomó un sorbo de cazuela y exclamó con una sonrisa, ¡qué rico! Andrés también abrió los ojos, sorprendido, y luego sonrió. Esta sopa es realmente reconfortante. Después de un rato, miró seriamente a la señora Rosa y le preguntó, ¿por qué hace usted tanto por el hijo de otra persona? Ella guardó silencio un momento y luego respondió, cuando mis hijos crecieron y se fueron de la casa, se me quedó un vacío en el corazón. Pero me di cuenta de que el cariño no es solo para una persona, se puede compartir con todos los niños. Sus palabras casi me hicieron llorar. Esto no tenía nada que ver con la imagen de una niñera atada a un contrato y a la eficiencia. Frente a mí estaba otra madre, una que veía su trabajo no como una obligación, sino como un acto de amor y orgullo para proteger a un niño. Después de la cena, Mateo se levantó por iniciativa propia, guardó sus juguetes y luego, mirándonos a la señora Rosa y a mí, dijo, gracias, mamá. Gracias, tía Rosita. Sus palabras, aunque pequeñas, estaban llenas de una fuerza que se grabó a fuego en mi corazón. El futuro ya no era algo que temer. La presencia de la señora Rosa no solo nos había dado el calor de una segunda madre, sino que también nos había ayudado a recuperar los lazos familiares que casi habíamos perdido. La historia del cambio de Mateo y de nuestra familia terminó convertida en un pequeño vídeo que compartí en un foro para padres. No tenía una producción especial, solo registraba la mesa de todos los días y los pequeños avances de mi hijo. Sin embargo, esa grabación cruzó fronteras y conmovió a mucha gente. La sección de comentarios se llenó de sorpresa y emoción. Una voz desde Estados Unidos decía, nunca había pensado en darle a mi hijo tiempo para sentirse seguro, en lugar de solo exigirle resultados. Es una perspectiva que también necesitamos aquí. Una madre en Inglaterra comentó, la palabra, cariño, me llegó al corazón. No se trata de enseñar a los niños a no dejar comida, sino a agradecer a quien la preparó y a la naturaleza. Quiero enseñarle eso a mi hijo. Un comentario desde Francia resonaba con la cultura gastronómica, poner la mesa en el centro de la familia es una tradición que también valoramos, pero las palabras como, gracias por la comidita, son como magia que conecta las almas. Un espectador alemán reflexionó sobre la educación, la forma de abordar el orden, no como una obligación del niño, sino como parte de su formación, me impactó. Es una filosofía increíble que los pequeños hábitos pueden cultivar el orden del corazón. También llegaron voces de toda Latinoamérica, esa niñera chilena representa el orgullo de los héroes anónimos. Sentimos una calidez humana que va más allá de los contratos y la eficiencia. Las churrascas, la cazuela son platos sencillos, pero tienen el poder de hacer sonreír a un niño. ¡Qué maravilla! La pequeña escena de nuestra mesa, que cualquiera habría pasado por alto, se estaba discutiendo en todo el mundo. Era casi un milagro. El crecimiento de Mateo y la actitud de la señora Rosa no solo salvaron a una familia, sino que también le recordaron al mundo una verdad universal, la comida es el alimento del alma. Y así, la acción silenciosa de una mujer del sur de Chile cruzó fronteras, extendiendo un ciclo de empatía y gratitud. La historia que comenzó en una pequeña cocina encendió una luz de esperanza en las mesas de familias de todo el mundo.